¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir con las reacciones al concierto de Astana del día 13 y el día 14 de Dimash Kudaibergen en el Astana Arena. Y ahora reaccionamos ahora sí que hicimos la reacción pasada a la de Love of Tired Swans con un Dimash muy aéreo, haciendo piruetas ahí en el aire con la bailarina. Muy bonito, muy profesional, muy atlético. Y qué valor. La verdad, ya demostró el valor desde que bajó del techo para el inicio del concierto con la de Golden. Y ya digo, lo demás creo que ya son pequeñeces al lado de haber descendido desde el techo. Pero bueno, es todo muy bonito, me gustó mucho y creo que ustedes también. Y pues ahora nos vamos a ir con un clásico. Yo creo que es la canción más icónica de Dimash, su canción, digamos que su estandarte junto con la de Daddy Dao. Yo creo que sí, SOS y Daddy Dao, sin lugar a dudas, son sus canciones insignia, sus canciones estandarte. Más que nada porque con la de SOS se dio a conocer a nivel internacional, dio el boom en The Singer y en China en el año 2017. Si no mal recuerdo, el 17 de febrero del 2017. Creo que por ahí es la fecha, si no corríjanme, pero creo que fue, no, es que no recuerdo si fue enero o febrero, creo que fue febrero, y creo que fue el día 17 o 19, algo por ahí, más o menos. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a ver qué hizo en la versión de SOS del día 13, pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro, ahora sí vámonos con el señor Kudaibergen. Por lo que vemos, aquí ya está un poquito empezada, pero vamos a ver de qué se trata. Empieza sentado. Ok. Wow, wow. La verdad empieza sentado, muy cercano, muy familiar, muy cálido. Empieza a cantar y es un espectáculo. Y luego se va ese belting en voz mixta impresionante. Sentado, hay que tomar en cuenta, lo vuelvo a remarcar porque está sentado. Y obviamente al estar sentado no tienes tanto apoyo como si estuvieras de pie. Pero para Dimash eso no es nada. Tiene un dominio del diafragma impresionante. Ahí vamos atrás a los coristas, a Diana, a Rasul y a Sarina, un poquito del lado derecho. Y se está escuchando muy bien, me gusta mucho cómo está envolviendo el sonido esta presentación. Digo, la calidad del dispositivo de audio del móvil con el que lo están grabando no es el mejor, el sonido se escucha hasta cierto punto un poco saturado, sobre todo en los graves, pero se agradece de todas maneras. Me gusta mucho cómo está escuchando y cómo se está desarrollando esto. Interesante. Ahí no la subió, pero se escuchó bien. Se escuchó bien, me gustó cómo se escuchó. Es interesante porque casi siempre la sube y ahora se quedó en el mismo tono, pero le fue dando como que menor intensidad al volumen y me gustó cómo la detuvo. Nada más alejándose el micrófono para totalmente silenciarlo y que no se escuchara cómo deja salir el último aire.
Oh, qué profundidad en su voz normal. ¿Ahí te la platicó? Oh, esos beltings se escucharon como un lamento, como un llanto. No sé, como que ese belting le imprimió muchísimo dolor. Sentía angustia. Digo, no porque se vaya a equivocar de imagen o se le vaya a ir de tono, sino que angustia en el canto, en lo que está transmitiendo. Mucho dolor, mucha angustia. Mm. Otra parte que agradezco muchísimo es que me están dejando ver a los tres coristas, a Diana, Razul y Sarina, cómo están desempeñando sus papeles. Me gusta mucho porque vemos cómo van soportando durante toda la canción. A lo mejor se escuchan menos durante las estrofas, pero están haciendo el colchón, como siempre les digo, están haciendo, poniéndole la cama a la voz de Dimash para que sobresalga y brille, y están llenando algún espacio que quede hueco. Eh, se, Casi no se habla de ellos, pero hacen un gran trabajo, están muy bien acoplados. Me gusta la química que hay entre ellos, se conocen muy bien. Yo creo que el director del coro debe ser Razul, porque pues aparte es director de teatro, es actor y es cantante de teatro musical y todo eso, y tiene toda la experiencia del mundo, tiene todas las tablas. Y yo creo que si él es el que los dirige muy, muy bien. Él ha de estar muy de acuerdo. Han de hacer un gran trabajo entre Razul, bueno, el director del coro, con el director musical. El director musical creo que es el del piano, del grupo. Creo que es el que toca el teclado. No sé, si alguno de ustedes sabe bien quién es el director de la banda de Dimash, porque entre el director de la banda y el director del coro deben de estar muy bien compaginados para que sepan en qué momento va a entrar cada uno, qué van a hacer, qué pueden hacer si llega a pasar algo. Es un gran trabajo en equipo, y obviamente los dos directores también tienen un gran trabajo por detrás con Dimash, porque se tienen que compaginar las tres partes. Wow. Oh, ese delay. ¿Cómo se repitió la voz de Dimash? Bueno, pues ya saben, como siempre nos cortan el video así sin avisar. Pero bueno, se agradece, muchísimas gracias al Dier que grabó esto. Y aparte me gustaron las tomas que hizo porque pude ver el trabajo de los tres coristas, que fue impresionante cómo van acompañando a Dimash durante toda la canción, van suavizando las armonías. Me gusta mucho lo que se escucha de ellos. Digo, hay que reconocerlos porque casi nunca se les reconoce su labor. Y pues bueno, ¿qué puedo sacar de esta versión de SOS? A pesar de que no la vimos completa porque ya estaba empezada, me gustó el audio, me gustó
lo que estuvo transmitiendo Dimash. Como les dije, esta canción es una plegaria, y así lo dejó sentir Dimash en sus beltings, sobre todo con mucha melancolía, con mucha ah, como un reclamo, con mucha angustia al mismo tiempo. Se escucha muy bien. Vimos un Dimash totalmente sentado, muy cercano, muy cálido. Hizo esta presentación como que más mm, familiar, por decirlo así, como que muy cercana, como si estuvieras en una reunión familiar y alguien se pusiera a cantar, y ese alguien es Dimash. Ok, espectacular. Vamos a ver qué hace de diferente en la del día 14, así que pues vamos para allá. Bueno, aquí ya estamos en la versión del día 14, ya de comienzo ya vemos que está de pie. Vamos a ver qué hace de diferente, a ver si no está, se mueve más, si no está nada más sentado y estático. Pero es que también la otra como que siento que la utilizó como de descanso después de lo de Love of Tired Swans. Porque quieran o no, estar allá colgado sí exige un gran esfuerzo físico. Y aparte vimos que durante la canción se estuvo secando el sudor de la frente y quitándose el sudor de los ojos. Y estuvo más que nada descansando. Por eso la hizo, yo creo que sentado, para hacerla más cercana también. Le dio más cercanía. Vamos a ver qué hace en la versión del día 14 de diferente. Señor Dimash, por favor, haga lo suyo. Ok. Todos los días se dieron cuenta de qué canción es con la primera nota. Fíjense que esta versión me deja apreciar más vocalmente a Dimash, porque el audio se percibe mejor. Tenemos la toma de un lado diferente, más de un costado, pero dense cuenta, y cuando Dimash está cantando tiene un efecto en el micrófono que es como una especie de delay, porque él está cantando y cada que termina su fraseo se escucha su voz como se repite como 2 o 3 veces, pero como que va rebotando en el lugar. Se oye muy interesante, se oye muy rico. Vean, escuchen, pongan atención cuando termina de hacer sus fraseos, cómo su voz se va repitiendo. Cómo se va extendiendo el sonido. Es como si estuviera cantando dentro de una cueva, se oye mucho eco. Ese efecto que hace cuando vibra el micrófono, o sea que lo pone, es para que se escuche más vibrado el sonido, aparte de su vibrato, como que hace que el sonido, porque por lo que me doy cuenta, el micrófono que utiliza Dimash es direccional, que nada más percibe el sonido de la parte de enfrente, no es tan ambiental, de que hay ciertos tipos de micrófonos, por ejemplo, el que usa Dimash solamente tiene la recepción del sonido directa, tienes que cantar, digamos que en la parte de arriba del micrófono, tenerlo así para que te capte el sonido. Si cantas y lo tienes así, el sonido va a entrar por arriba y no se va a escuchar tan claro. Esos son los micrófonos direccionales. Y hay otros que son ambientales, que perciben el sonido a través de todo
el windscreen, que es la cobijita o la esponjita que cubre lo que es el receptor del audio, para que no se oiga el pa, pa del golpeteo del aire. Y lo captan por todos lados, son micrófonos más como que ambientales, que captan el sonido por todos lados, y el de Dimash es direccional. Bueno, espero que esa pequeña explicación a mis posibilidades les haya servido para saber por qué luego Dimash siempre canta con el micrófono directo a su boca, o porque luego a veces lo trae para otros lados, porque son dos diferentes tipos de micrófonos, uno más ambiental y otro más direccional. También aprovechando, me preguntaron en el video de ayer que por qué Dimash vemos que juega mucho con el micrófono, tiene un arte y un dominio del audio, del microfoneo muy bueno, porque él sabe en qué momento alejarlo y acercarlo para que el sonido no se sature y no se vicie y no se oiga feo. Cuando hace sus notas muy agudas lo aleja para que no se vicie el audio, o también cuando los hace muy bajas las acerca, porque obviamente al hacerlo más baja sueltas menos volumen y tienes que acercarte más. O sea, lo que es el microfoneo lo domina al 100%. Y el día de ayer me preguntaron que por qué traía su micrófono de diadema, y si lo que hacía Dimash con acercarlo y alejarlo, que es a lo que todos tenemos acostumbrados, nada más era para darle más dramatismo o hacerlo como de manera teatral, ¿no? Yo lo que le pude contestar, por mis poquitas conocimientos en cuanto a consolas de audio y microfoneos y audio del entorno y medio ambiente, es de que lo que pasa es que Dimash lo utilizó en primera porque estaba cantando The Love of Tired Sons y sabía que se iba a subir. O sea, tenía que tener libertad. No puedes estar agarrado con la mano y cantando, sí, porque tienes que estar haciendo las piruetas y agarrándote con la bailarina. Entonces lo que hizo con la diadema es de que ese microfoneo de acercarlo y alejarlo también existió, pero no lo hizo físicamente Dimash. Su ingeniero de audio, creo que se llama Erlan Bekurin, tuvo mucho que ver en eso, está muy de acuerdo y muy compaginado con Dimash. Ya conoce la canción al 100% y sabe los registros de Dimash. Entonces, ese microfoneo de acercarlo y alejarlo lo estuvo haciendo Erlan Bekurin desde la consola de audio. Pero no se lo acerca y se lo aleja robóticamente, sino que le sube y le baja el volumen. Es el mismo efecto de hacer que si lo acercas y lo alejas. Cuando tú tienes un micrófono estático, que lo tienes en la mano, o que lo tienes de diadema como lo que hacen es, cuando lo tienes en la mano, lo tienes a un solo volumen. Y tú ya sabes a qué volumen está, sabes en qué volumen te gusta escucharte, y tú ya de ahí agarras, tienes ese volumen enterrado, ya lo agarras como referencia, y ya sabes de que si vas a hacer una nota muy aguda, o vas a gritar, o vas a subir mucho el volumen de tu voz, lo tienes que alejar para que el volumen siga siendo el mismo, sin que se oiga muy saturado por tenerlo cerca y que explote el audio, ¿no? O también, si tú vas a hacer una nota muy baja con menos volumen, te lo tienes que acercar para que el sonido, el nivel de audio siga siendo el mismo. Y es lo que hace Dimash cuando se lo acerca y se lo aleja. Él tiene su volumen de referencia y se lo aleja y se lo acerca cuando baja el volumen o sube el volumen, para que el volumen siga estando al mismo nivel, que yo creo que debe ser como 6 decibeles, más o menos 6 decibeles de audio para que se escuche bien. Creo que son 6 decibeles, y no corríjanme alguno que sea experto en audio. Creo que es el sonido, el registro óptimo para que se oiga parejito todo, 6 decibeles. Y él ya sabe, por eso se lo acerca y se lo aleja. Y cuando lo tienes en diadema, el que va subiendo y bajando el volumen para que se mantenga el mismo nivel de audio durante el canto, es el ingeniero de la consola, el microfonista, por decirlo así. En este caso, Erlan Bekurin, el que le va subiendo y le va bajando el volumen para que él se mantenga, pero eso ya es mucho trabajo compaginado con Dimash. Y aparte, Erlan Bekurin debe de saber en qué canciones Dimash va a llevar la diadema y sabérselas de memoria. Por eso son los ensayos, porque ahí mismo también los ingenieros de audio van viendo qué va a hacer y qué no va a hacer. Aunque en este caso con Dimash es difícil, porque muchas veces no hace lo que ensaya, sino que hace lo que va sintiendo. O sea, obviamente sigue un patrón del ensayo, pero muchas veces durante su presentación lo va cambiando. Pero Erlan Bekurin lo conoce tan bien, son tan como hermanos,
que sabe que va a ser Dimash más o menos, ya se las huele de antes de que vaya a hacer algo y ya sabe si le va a bajar o le va a subir el volumen. Por eso lo de la diadema, porque iba a ser un esfuerzo físico, tenía que utilizar las dos manos, una para agarrarse y otra para agarrar a la bailarina. Y aparte, digo, el microfoneo existió, nada más que fue manejo de volúmenes desde la consola de audio. Así que no se preocupen, Dimash domina el arte del microfoneo como ninguno. Se lo sabe acercar, se lo sabe alejar en los momentos exactos. Y cuando es de diadema es un tercero el que está haciendo, un externo, el que está haciendo ese microfoneo por él. Espero que eso le haya servido a la chica que me preguntó ayer. Más o menos le expliqué, le respondí, más o menos le expliqué. Y se basa en eso, más o menos. En que sí existe el microfoneo, pero es con manejo de volúmenes cuando trae una diadema. Ok, pues sigamos con la canción. ¿Es para que vibre más? A ver. No sé, tengo una sensación, no sé a qué se deba, no sé a qué atribuírselo, pero no sé, ¿ustedes qué piensan? Yo siento que Dimash en la presentación del día 13, de todo el concierto, no nada más de esta canción, de todo el concierto, como que lo hizo... Es que no puedo decir que sin ganas, porque... las ganas siempre las tiene. Un artista lo que quiere es presentarse y complacer a la gente y demostrar tu canto y que todos canten contigo. Pero la siento como que las presentaciones del día 13 un poquito más bajas de energía. No sé. Es algo raro. Porque las del día 14 las siento como que Dimash está más entregado, más compenetrado. Muchos lo pueden atribuir a lo que me decían de que Dimash a lo mejor el día 3 estaba enfermo, que no es nada seguro, nadie ha confirmado nada, pero sí siento como que un cambio en las presentaciones de cada canción que hemos reaccionado. Como que las del día 13 siento que están aquí y las del día 14 siento como que le sube dos rayitas más de intensidad a las canciones. No sé, es algo extraño. No sé a qué se deba. ¿Cansancio puede ser? No creo, porque el día 14 tendría que bajar más porque estaría cansado de los ensayos y del día 13. No sé, no sé a qué se deba. ¿Ustedes qué creen que sea? Déjenmelo aquí en los comentarios, por favor. Porque aquí, en esta versión, lo siento como que más preciso en sus notas. No sé, es extraño, no sé qué sea. Aquí la adornó más. Aquí, no sé si recuerdan en la versión del día 13, cuando lo silenció, que fue bajando el volumen, en lugar de subirla, que se mantuvo en la misma nota y fue bajando el volumen. En la del día 13, cuando termina, hace esto. Se quita el micrófono de repente para silenciarlo por completo. Y aquí como que siento que Dimash, por lo mismo de que lo hace diferente, como que siento que tiene más controlada la voz. Y en lugar de alejárselo de golpe, él mismo baja el volumen y se silencia, pero con el micrófono en la misma posición.
Es lo que les digo, el día 13 y el día 14, a pesar de que son las mismas canciones, son muy diferentes en cuanto al estado de ánimo de Dimash. Tiene, definitivamente tiene un estado de ánimo diferente en las dos presentaciones. Como que les digo, siento que las del día 13 son muy buenas, muy muy buenas, excelentes calidad Dimash. Pero las siento como una o dos rayitas más abajo de intensidad y de comodidad de Dimash hasta cierto punto. No sé a qué se deba. Pero pues aquí lo pueden notar. Comparen la del día 13 que la termina, se aleja el micrófono y aquí él mismo se silencia. Baja el volumen y se silencia. ¿Mm? Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? ¡Oh! ¡Ese delay! Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Aquí se hincó. Wow, aquí el belting lo hizo más largo, tuvo más pasión, más intensidad. La versión pasada se escuchaba como una súplica, un lamento, y aquí se escucha como un reclamo, con mucha pasión. Transmite, a pesar de que la misma canción transmite cosas diferentes. La versión del día 3 se escucha más melancólica y aquí se escucha más agresiva, más como reclamo. Y la versión del día 3 es más como un lamento. Wow, qué interesante, qué interesante. Y aparte los beltings de Dimash impresionantes, los sostiene más, tiene más presencia, tiene más cuerpo. Mm. Mm. También los coristas cerraron muy bien. Wow. Bueno, hasta aquí llega la versión de SOS del día 14. Me gustó más. Me gustó más la del día 14. Lo sentí más agresivo. Lo sentí más preciso. Lo sentí hasta, no sé, tengo que decirlo, más animado. No sé, lo sentí más cómodo. Digo, no sé a qué se deba. En las dos versiones lo hace de manera excelente. Transmite cosas diferentes a pesar de ser la misma canción. Y me gustó más la del día 14, como que lo sentí más entero. No sé, no sé, es extraño. Nunca me había pasado esto de que... y ya lo había estado notando en las canciones pasadas. Dije, siento algo ahí, pero no quise decir nada hasta no estar bien seguro. Pero esta me dio más esa denotación. En la del día 13 lo sentí como que un poquito más apagado,
en su estado de ánimo, y aquí lo sentí completamente metido, completamente encendido. Hasta lo que transmitió fue muy diferente. ¿Qué versión les gusta a ustedes más? ¿Una más cercana, más cruda como la del día 13, más triste, o una más agresiva y más compenetrada, un Dimash más agresivo como la del día 14? A mí me gustaron las dos, pero si me dan a escoger una, me quedo con la del día 14. Y pues bueno, ya esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Ahorita estamos con la etapa de la reacción del concierto, que es lo más nuevo de Dimash, que tuvo el día 13 y el día 14. Y es espectacular, me gusta mucho, un Dimash muy acróbata, muy aéreo. Vamos a ver qué hacen las demás presentaciones de este excelentes recitales, conciertos, shows, espectáculos, como le quieras decir. Y pues bueno, es viernes, el cuerpo lo sabe. Y recuerden que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día lunes. Y si toman mucho, me invitan. Bye.